La bondad nos envuelve en nuestra vida cotidiana mucho más que lo que apreciamos conscientemente. A pesar de que a veces pueda parecer lo contrario, es así. Ella es la base de todo lo bueno que compartimos. Es la que hace posible la convivencia, los bienes civilizatorios y la cultura, la generosidad y el esmero en la búsqueda del bien común es la que nos humaniza. Es justamente su ausencia, el egoísmo a ultranza, el que destruye los tejidos que unen y cohesionan la vida. La bondad es un motor interior que busca el bien en los demás y en nuestro entorno, involucrándonos en nosotros mismos. Esa predisposición constante hacia el bien, preocupándose por lo que los demás necesitan, se manifiesta desde el pensamiento, las emociones y los actos, convirtiendo a la persona en un faro de luz, que emana alegría, seguridad y confianza. Resulta difícil imaginar la verdadera bondad sin reconocer en ella humildad, sencillez y respeto hacia la dignidad del otro. Esta historia comienza así. Antonella tenía ya 78 años. Con el cuerpo cansado y arrugas en su rostro, tenía una gran historia que contar acerca de su larga vida, en la que experimentó el amor y el dolor, la felicidad y el sufrimiento, pero que al final consiguió lo que anhelaba. Creció junto a su madre, quien al no tener otras posibilidades, trabajaba como empleada del hogar. Trabajo que era demandante, cansado y agotador, que al paso de los años tomó factura de su cuerpo por las interminables tareas que tenía que realizar diariamente. Desarrolló un grave caso de artritis que le provocaba un dolor intenso en todas sus articulaciones, lo que impedía incluso que pudiera levantarse de su cama, por lo que Antonella, a pesar de tener solo 14 años, decidió reemplazar a su madre como empleada de la casa en la que trabajaba, la casa de los Jacobson. Ellos eran una familia acomodada que vivía en el otro lado de la ciudad. Tenían una hermosa casa de 2 pisos donde vivían la señora Reina y Adolfo Jacobson, una pareja que se encontraba en sus 50, que se sorprendió mucho cuando de repente una jovencita llegó a su casa e informó que ella sería de ahora en adelante la persona que limpiaría el hogar. Los señores impactados no estaban dispuestos a dar pie a que una jovencita trabajara, pero al escuchar lo que había sucedido con su madre y cómo ella estaba sacrificando todo para poder vivir día a día, se compadecieron y decidieron que le daría la oportunidad a ella. De esta forma, Antonella empezó a trabajar para los Jacobson, quienes en realidad eran buenas personas y se comportaban muy bien con ella, aunque la trataron por lo que era, una empleada. Adolfo era un ex militar, ya retirado, que había decidido dejar sus años de servicio para pasarlos junto a su esposa. La joven se esforzaba duro y trabajaba limpiando, barriendo, encerando y lavando. Nunca había sentido tanto cansancio en su vida, y si bien se sentía feliz de ayudar a su madre, también pensaba en la educación que estaba perdiendo, y eso la ponía triste. Reina, por una buena acción, decidió ayudar a la joven a terminar su secundaria, permitiéndole que asistiera los días sábados a la enseñanza acelerada, donde en menos de 2 años pudo terminar sus estudios. Antonella se sentía muy orgullosa de sí misma por lo que había logrado y se sentía agradecida con la señora Reina y también con su madre, quien la había ayudado con sus deberes y la motivaba todos los días, a pesar del gran dolor que sentía solo por moverse un poco. Con el dinero que la joven ganaba, podía pagar las medicinas para su madre y la comida que día a día se llevaban a la boca. Antonella llegó a trabajar 5 años a la casa de los Jacobson. Pasaron buenos y malos momentos, pero fue un día en el que todo cambió, pues alguien había llegado de visita a la casa de esta familia. Era Richard Jacobson. Era el hijo de esta pareja, que había pasado los últimos años sirviendo al país, pues como su padre, él también era militar, y en aquel momento tenía permiso de descanso, por lo que iba a pasar algunos meses en casa. Al llegar y encontrar a una joven y hermosa muchacha constantemente en su hogar, no se pudo evitar sentir atracción entre ambos y posteriormente los sentimientos fluyeron. Fue un romance fugaz y secreto, pero lo que sentían era real.
Se podía decir incluso que su amor estaba destinado a pasar. Richard sabía que en algún momento tendría que volver al servicio, por lo que tomó una gran decisión. Se casaría con Antonella, pero aquella noticia impactó de manera negativa en sus padres, quienes no estaban de acuerdo con que se casara con la empleada. Si bien apreciaban a la joven, no era más que una muchacha que solo tenía una educación básica. Pero a pesar de su desaprobación, Richard y Antonella se casaron en una ceremonia pequeña, pero hermosa, en donde se demostraron el amor que se tenían. Los padres del joven se presentaron a regañadientes, pues él era su hijo, pero le advirtieron a la joven que no se volviera a acercar a su casa, pues aquellas puertas que antes estaban abiertas ahora se encontraban cerradas, pues sentían que lo que había hecho era como una traición. Se había aprovechado de su confianza, era lo que ellos pensaban. Antonella sentía pena porque la relación con sus suegros no era buena, pero su amor por Richard la hacía feliz. Él compró una casa, donde vivió con su esposa, quien también mudó a su madre con ella, donde vivió los últimos años de su vida. Ser la esposa de un militar era difícil, pues no estaba mucho tiempo en casa, pero el tiempo que pasaban juntos era bellísimo. Pero su felicidad tenía fecha de caducidad, y en una de las tantas misiones a las que Richard se fue para servir a su país, le informaron a Antonella que su esposo había desaparecido en acción. Nunca encontraron el cuerpo, pero se le dio por fallecido junto a otros compañeros de su pelotón. El dolor de su pérdida fue desgarrador, y peor aún cuando al poco tiempo también falleció su madre a causa de la edad que tenía. Antonella se sentía desgarrada por todo lo que le estaba sucediendo, y su corazón le dolía por perder a las personas que más amaba en el mundo. Sus suegros no querían saber nada de ella, pues no la consideraban parte de su familia, por lo que ahora la viuda terminó completamente sola en el mundo, sin el amor de su vida y sin su madre. Tenía la casa que su esposo le había comprado, pero quedarse en aquel pueblo sola le traía mucho dolor y angustia, por lo que decidió vender la casa e irse a vivir a otro estado, lejos de aquellos dolorosos recuerdos. A pesar del dinero que consiguió por la casa, no fue suficiente, no fue una gran cantidad. Antonella sabía que aquello no era suficiente para poder vivir, por lo que empezó a volver a trabajar, precisamente en lo único que sabía hacer, en la limpieza. Tenía varios trabajos y se encargaba de limpiar varias casas a la semana. Era un pequeño negocio, y como aún era joven, era muy eficiente. Vivió muchos años de aquel trabajo, ahorrando dinero para su vejez y teniendo que pasar por momentos difíciles donde la humillaban o menospreciaban por tener una condición humilde. Antonella nunca se rindió y siempre siguió adelante recordando siempre a su madre y a Richard. Pensar en ellos era algo que le daba fuerzas para continuar trabajando a pesar del dolor de la vejez. Llegó a cumplir 78 años. Ya anciana y sola, aún tenía que trabajar para vivir del día a día, pero cada día su cuerpo dolía, su espalda cargaba más peso y caminar era una tarea monumental. Un día recibió una llamada, pues tenía un nuevo cliente que quería que limpiara su hogar. Antonella no pudo rechazar el trabajo y al día siguiente se presentó muy puntual en la casa para encontrarse con la mayor sorpresa de su vida. Lo reconoció en el instante en el que lo vio. Su primer amor, su amor perdido. Richard la observaba desde la puerta con lágrimas en los ojos, lágrimas de amor y anhelo. Antonella pensó que estaba soñando, pues no era posible que él estuviera frente a ella, pero cuando se dieron un abrazo, se dio cuenta de que sí era real. Ella no sabía cómo, pero Richard estaba vivo. Este ex militar pasó por muchas cosas a lo largo de su vida, mientras todos pensaban que había fallecido. Él había sido capturado y torturado por muchos años, y cuando por fin logró escapar y regresar a su casa, todo era distinto. Su amada ya no estaba, y su padre tampoco. Le había tomado todos esos años volver a encontrarla, pero ahora que la tenía frente a él, había valido cada minuto en el que pasó pensando en ella, pues aún se amaban mucho, y con el recuerdo de su romance de juventud,
pasaron sus últimos años juntos, recordando y contando historias de cómo hubiera sido su vida si todo hubiera sido diferente. No podemos darnos el lujo de criticar el destino, pues funciona de una manera especial sabiendo lo que necesitamos en la vida. No siempre será fácil enfrentarnos a lo que nos tiene preparado el camino, pero cuando conocemos nuestra verdadera esencia de bondad y servicio, todo en la vida se vuelve más sencillo. Esperamos esta historia haya sido de tu agrado. No olvides dejarnos en la sección de comentarios qué te pareció esta maravillosa historia de amor verdadero. Y déjanos un like en el video si esta historia te ha gustado. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuestro contenido. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Yo soy tu amiga María José Cisneros y esta fue una historia más para tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.